Pues tenemos con nosotros aquí en Cigodese a una de las grandes analistas de América Latina, Constanza Masina, que escribe en medios como Clarín o como La Nación y que además es profesora y académica en las universidades argentinas. Con ella queremos hablar sobre el tema que está ahora mismo de moda, sobre el giro a la derecha en América Latina. Constanza, bienvenida. Para ti, ¿qué es y qué significa ese giro a la derecha? ¿Es una derecha? ¿Son varias derechas? ¿Cómo lo ves? Gracias, Rogelio. Un gusto saludarte y verte siempre. Varias derechas primero, te adelanto la pregunta final. Pero hay una distinción que me parece que es importante, porque ya tuvimos un giro a la derecha a mediados de la década de los 2000, ¿te acordás? En la época de Macri, Piñera, que también fue como un pequeño giro a la derecha, y después volvimos, ¿no? Íbamos como de izquierda a derecha. Ahora parece haberse instalado nuevamente esta tesis de este giro a la derecha en América Latina, sobre todo a partir de que Javier Milei ganó las elecciones en 2023. Hubo varias elecciones en la región donde candidatos de distintas derechas fueron ganando y llegando a la presidencia. Entonces, la primera cuestión es, me parece que es una derecha distinta de aquella derecha de los años 2015, pongamos como una fecha, ¿no? Que también eran muchas derechas, porque en la misma decíamos Piñera, Macri, Bolsonaro, y hoy también son distintas derechas, no es la misma derecha de Milei que la de Kast, que es lo que podemos llamar una muy centro derecha de Paz en Bolivia y muy distinta a Keiko Fujimori en Perú. Lo cierto es que estamos viendo lo que en esta época llamamos esa polarización afectiva. Si en el 2015 teníamos una polarización ideológica entre izquierda y derecha, esa segunda última ola de gobiernos, comillas, izquierda, muchas comillas, progresistas, dieron paso a estas derechas, ¿no? Que son muchas, que no es lo mismo la derecha liberal que libertaria, que conservadora, pero que tienen una característica, o no las derechas, digo estas en particular, sino este giro de la región en esta época, que es esto que llamamos la polarización afectiva, entonces, donde ya no importa tanto lo ideológico, sino lo emocional. Entonces, la distancia que nos separa no tiene tanto que ver con la distancia ideológica, sino justamente con emociones en relación al otro. Entonces, el otro, el nosotros, ya no se distancia porque pensamos diferentes, sino porque nos sentimos diferentes. Y en última instancia, esas emociones son también identitarias, ¿no? Con este somos distintos. Ellos de nosotros, nosotros de ellos y así sucesivamente. Es un artículo que a mí me encantó, que es La política como trinchera, en Clarín, si no me equivoco. Ahí lo que vienes a decir, política como trinchera. La trinchera remite a guerra y la guerra es la destrucción del adversario. Si la política se entiende como destrucción del adversario, las democracias latinoamericanas que están teniendo muchas dificultades y que no han rendido como se esperaba, ¿están en peligro? A ver, varias cosas. Voy a empezar otra vez por el final. Creo que el problema de las democracias latinoamericanas no es que no hayan rendido, Rogelio, es esta falta de compromiso, que yo lo llamo compromiso normativo con la democracia. Y ese compromiso normativo es tanto de políticos como ciudadanos o de clase política en general, de élites, y tiene que ver con que vos defendés la democracia independientemente de los resultados que genera. Es decir, tu compromiso con la democracia, con una forma de llegar al poder, de irte del poder y de ejercer el poder, va más allá de los resultados que vos esperás o que determinado gobierno genera en un momento, que tiene que ver con muchas más variables más allá del propio ejercicio del poder o de la propia democracia, digamos. Entonces, no quiero que tampoco le pidamos a la democracia cosas que la democracia no tiene que darte. La democracia tiene que darte este marco necesario en que vos puedas ejercer tu vida en libertad, ¿no? El ejercicio de tu profesión, de que te quieras educar como quieras, de que quieras expresarte como quieras, etcétera. Es decir, es este marco que nos hace libres justamente para llevar adelante nuestro propio proyecto de vida, que nos asegura la posibilidad de llevar adelante nuestro proyecto de vida. Entonces, creo que el problema de las democracias latinoamericanas es que nunca hemos internalizado ese compromiso normativo con la democracia como una forma de llegar al poder, como una forma de irse del poder, que es algo que los políticos latinoamericanos tienen un problemita con el irse, ¿no? Con el dejar el poder.
Vemos ahora lo que está pasando con Petro en Colombia, que desconoce la derrota, perdón, la victoria del adversario. Eh, y es una forma de ejercer el poder. Y en la política como trinchera, en este artículo de Clarín, justamente a lo que iba es a este punto, ¿no? La política ha dejado de ser un espacio donde no estamos de acuerdo, pero es un espacio de convivencia y de construcción para convertirse en un espacio de combate, donde al otro justamente esto, ¿no? No solo se lo combate, sino que también se le desconoce la legitimidad. Y para mí es algo súper importante, Rogelio, porque el liberalismo es disenso, el liberalismo es crítica, el liberalismo es pensar diferente en un marco donde respetamos la libertad de expresión y las diferencias de ideas y a partir de eso buscamos qué construir. Y el liberalismo también es una forma de ejercicio del poder limitado. Entonces, ni de derecha ni de izquierda, el liberalismo reconocería o valoraría un ejercicio del poder ilimitado. Entonces, creo que lo que a mí, bueno, perdón, no creo, lo que sostengo en el artículo, lo que a mí me preocupa es, independientemente de derechas o izquierdas, como liberal yo quiero un ejercicio democrático del poder, pero un ejercicio limitado del poder. Yo, esto enlaza mucho con una tesis que tengo yo, te la voy a exponer a ver qué te parece, y es que las democracias latinoamericanas en el siglo XXI han sufrido dos ataques iliberales. El primer ataque iliberal fue el del socialismo del siglo XXI, que nos entendamos y englobarlo todo ahí, que eran temas disímiles también, pero bueno, para que nos entendamos, Hugo Chávez, en una palabra. Y ahora las democracias latinoamericanas están sufriendo un segundo ataque iliberal que viene de las derechas. Bukele, por ejemplo, sería esa imagen. Pero también determinados comportamientos políticos como los de Milei, porque Milei degrada y ataca al rival, no lo anula como posible alternativa, por poner un ejemplo, ¿eh? Aunque habría muchísimos más. Entonces, ¿estarías de acuerdo en esta tesis? Ah, una cosa más, el primer desafío iliberal produjo dos dictaduras, la venezolana y la nicaragüense. Este segundo desafío ya ha provocado una, que es la de Bukele. La de Bukele, sí, tal cual. Yo agregaría algo más a esto, Rogelio. A ver, los problemas de principios de los años 2000, que de alguna manera dan génesis a las dictaduras latinoamericanas que vos nombrabas, tanto la de Nicaragua como la del caso de Hugo Chávez, tenían problemas de génesis fundamentalmente económicos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Veníamos del Caracazo, etcétera, y de la crisis del 98, digo, de la crisis de la economía, sobre todo de las economías latinoamericanas del 98 y demás. Lo cierto es que hoy las democracias latinoamericanas están todas atravesadas por un problema que es la inseguridad. Si vos te fijas, tema para el año que viene en Argentina, sobre todo lo que va a ser la elección en provincia de Buenos Aires, el tema ya no es la economía, ya no es la inflación, es la inseguridad. El tema de Cast en Chile, la inseguridad. El tema en Colombia, perdón, la inseguridad. El tema que atravesó y que llevó a Bukele al poder y esta concentración del poder alrededor de la figura de Bukele es la inseguridad. Entonces, la inseguridad se ha convertido, ¿no? Como en el gran tema de debate y la gran problemática hoy de América Latina. Y esto nos enfrenta a un problema, porque es lo que cuando empezó Bukele yo decía, esto es Locke contra Hobbes. Y el problema justamente de llevar la cuestión de la inseguridad y de la seguridad de tu propia persona y de tu propia vida, de que vos no podés salir a la calle sin tener miedo a que otro ciudadano, otra persona te quite la vida, es un problema del estado de naturaleza jovesiano. Y el estado de naturaleza jovesiano da justamente lugar a ese leviatán, ¿no? Y ese leviatán que está por encima de todas las reglas. Eso soy Bukele. Entonces, me parece que este problema da lugar a otra problemática. Me gusta mucho tu tesis respecto, ¿no? de cómo tenemos, ¿no? estos giros y estas distintas dictaduras. El problema, creo, Rogelio, es el liberalismo en un punto peca de ingenuo en el ejercicio del poder. ¿No? Porque digo, tenemos la teoría de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero una cosa es decirlo y otra cosa es llegar al poder y a ejercer ese poder de manera limitada como pretendemos los liberales. Pero para mí un poco también lo que yo decía en el artículo que vos hacías referencia,
es que el verdadero test de la convicción liberal no es cuando vos estás en la oposición y que señalás, ¿no?, los problemas que tiene el oficialismo, sino cuando vos sos justamente gobierno y vos tenés que ejercer el poder. Es decir, en el momento en que el límite al ejercicio del poder es una disciplina indispensable. Y la segunda cuestión, más allá de lo que decíamos de el ejercicio de poder limitado, es que para los liberales el límite también expresa una ejemplaridad, ¿no? Es decir, la idea de la política como servicio, que me parece que es algo que perdimos a izquierda y a derecha y hemos, no, no podría decirte si alguna vez lo tuvimos en América Latina, la idea de la política como servicio. Porque si yo miro la América Latina de los últimos 40 años, desde la democratización, la tercera ola para acá, salvo algunos casos muy, muy puntuales, vos fíjate que todos los presidentes latinoamericanos terminan con tremendos y tamaños escándalos de corrupción. ¿Sí? Digo, desde el primer Alan García, pasando por Menem, pasando por Fujimori, pero terminando en escándalos de Lula, Dilma, Correa, Evo Morales. Digo, salvo solamente si saco a los uruguayos e incluyo al Frente Amplio Uruguayo, el primer Frente Amplio Uruguayo de Tabaré y de Mujica, no sé qué va a pasar ahora con Orsi, que me parece una cosa diferente al interior incluso del propio Frente Amplio y de la centro izquierda uruguaya. Todos los expresidentes que pasaron por el poder en América Latina en los últimos 40 años terminaron con condenas, pedidos de extradición por problemas de corrupción. Entonces, la política no dio el ejemplo. Y me parece que esa es una gran deuda de los políticos latinoamericanos a sus ciudadanos, y eso es en gran medida el problema de los, por qué la democracia en América Latina está como está. Muchísimas gracias, Constanza. Queda pendiente otro tema, pero creo que para la siguiente charla que tengamos, que es el papel de China en América Latina, sobre el que tú has trabajado y has escrito, y me gustaría saber tu opinión, pero como digamos eso rompe un poco la unidad de lo que hemos estado tratando, te emplazo para una próxima sesión. Dale, cuando quieras, Rogelio, muchas gracias.